Mujeres y su palabra, qué gusto poder saludarlas en un nuevo día. Soy Ariani Sojo y continuamos leyendo el libro de los Salmos. Hoy iniciamos con el Salmo 118 y una parte del Salmo 119. Así que yo espero que usted tenga su Biblia abierta en el Salmo 118, su cuaderno y su lápiz en mano, porque Dios nos va a hablar de una forma impresionante. Yo espero que su entusiasmo no decaiga, que podamos seguir perseverando. Ya hemos recorrido un largo camino en esta lectura bíblica y yo sé que Dios va a hacer algo extraordinario en la vida de cada una de nosotras. Oramos. Padre Celestial, te doy gracias, Señor, por un nuevo día, por una nueva oportunidad que nos das de poder leer tu palabra. Te pedimos, Señor, que te glorifiques en este tiempo, que nos hables de una manera extraordinaria, que toques el corazón hasta lo más profundo de nuestra vida, que podamos ver tu mano poderosa obrando de una forma extraordinaria en nosotras, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Bueno, vamos a iniciar con el Salmo 118, que tiene como título Acción de gracias por la salvación recibida de Jehová. Alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Diga ahora Israel que para siempre es su misericordia. Diga ahora la casa de Aarón que para siempre es su misericordia. Digan ahora los que temen a Jehová que para siempre es su misericordia. Desde la angustia invoqué a Yah y Él me respondió, ya poniéndome en lugar espacioso. Jehová está contigo, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Jehová está contigo entre los que me ayudan. Por tanto, yo veré mi deseo en los que me aborrecen. Mejor es confiar en Jehová que confiar en el hombre. Mejor es confiar en Jehová que confiar en príncipes. Todas las naciones me rodearon, mas en el nombre de Jehová yo las destruiré. Me rodearon y me asediaron, mas en el nombre de Jehová yo las destruiré. Me rodearon como abejas, se enardecieron como fuego de espinos, mas en el nombre de Jehová yo las destruiré. Me empujaste con violencia para que cayese, pero me ayudó Jehová. Mi fortaleza y mi cántico es Yah. Él me ha sido por salvación. Voz de júbilo y de salvación hay en las tiendas de los justos. La diestra de Jehová hace proezas. La diestra de Jehová es sublime. La diestra de Jehová hace valentías. No moriré, sino que viviré y contaré las obras de Yah. Y me castigó gravemente Yah, mas no me entregó a la muerte. Abridme las puertas de la justicia, entraré por ellas, alabaré a Yah. Esta es la puerta de Jehová, por ella entraron los justos. Te alabaré porque me has oído y me fuiste por salvación. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. De parte de Jehová es esto, y cosa maravillosa a nuestros ojos. Este es el día que hizo Jehová. Nos gozaremos y alegraremos en él. Oh Jehová, sálvanos ahora, te ruego. Te ruego, oh Jehová, que nos hagas prosperar ahora. Bendito el que viene en el nombre de Jehová. Desde la casa de Jehová os bendecimos. Jehová es Dios y nos ha dado luz. Atad víctimas con cuerdas a los cuernos del altar. Mi Dios eres tú y te alabaré. Dios mío, te exaltaré. Alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Amén. Bueno, este es el último salmo del Jalel. Alaba a Dios por su misericordia, y según el Talmud, que es la interpretación tradicional de la Torá, este salmo se cantaba durante la fiesta de los tabernáculos y en la Pascua. El Salmo 118 era el favorito de Martín Lutero. Decía que era la fuente de fortaleza que le permitía escapar de todos los problemas cuando ni el emperador, ni el rey, ni el hombre podían ayudarlo.
Es el último, como les dije, en la serie de salmos del Halel o Aleluya, que comenzamos a leer en el Salmo 113. Probablemente es un salmo que haya sido escrito por un rey del linaje de David, sino por David mismo, y abunda en pensamientos sobre la misericordia de Dios para con el rey. Este salmo está dividido en 5 partes. Del versículo del 1 al 4, el llamado a la nación para que alabe al Señor. Del versículo del 5 al 21, el canto de alabanza del rey por la liberación y la victoria. Versículos del 22 al 27, la respuesta del pueblo. El versículo 28, que es el rey, concluye exaltando al Señor. Y el versículo 29, que es la conclusión litúrgica como contraparte de la introducción. Este salmo tiene como introducción un llamado litúrgico a la nación para que alabe al Señor. Y esta alabanza estará fundada en la misericordia del Señor, que es el más elevado atributo de la divinidad. Todas las naciones reconocen que cuando la cabeza del Estado es investida con el poder de la misericordia, ella puede vencer al juicio, aún cuando aquel esté decretado debidamente por la justicia. Nosotros, como Israel, merecemos destrucción eterna y condenación. Pero, aquí hay un pero muy grande, en su misericordia, Dios envió a Cristo a morir, mujeres, por nuestros pecados, a morir en nuestro lugar. Dios mostró misericordia a Israel porque esperaba el sacrificio de Cristo en la cruz, que borraría los pecados de Israel. Así el salmista alienta a Israel para alabar a Dios por su infinito amor y misericordia. Vemos cómo se evoca en estos versículos primeros a toda la congregación a alabar porque el Señor es bueno. Su misericordia, que es la lealtad al pacto para con su pueblo, es para siempre. El salmista testifica sobre la bondad de Dios hacia él en forma personal. El rey David continúa dando su propio testimonio personal de gratitud por el favor de Dios hacia él, y en particular hace énfasis en su angustia, presumiblemente sufrida en el tiempo en el que huía de Saúl. Más tarde Dios lo lleva al trono, y después de la muerte de Saúl ya no estaba en un lugar estrecho porque Dios lo había ensanchado, de manera que reinó sobre toda la tierra, primero sobre Judá y luego sobre Israel, desde el río Egipto hasta el río Éufrates. Amadas, lo que Dios hizo por David lo hará por nosotras. Solo debemos de confiar. Necesitamos tener confianza en que el Señor realmente está con nosotras, y creer que Romanos 8:28 es válido en todo tiempo, y realmente todas las cosas obran para bien de quienes aman al Señor. Y si usted está escuchando este mensaje, es porque usted ama al Señor. Debemos tener la seguridad de que estamos en la mano de Dios y que nadie puede hacernos nada a menos que el Señor lo permita, como vemos en la vida de Job. Satanás solo puede hacer lo que el Señor le permitió que hiciera. Vemos los pasos progresivos por los cuales David llegó al glorioso lugar de victoria. David dice en el versículo 6, Jehová está conmigo, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. En el Salmo 23:4, en el Salmo 27:1, en el 27:3 hay declaraciones de fe similares hechas por David, pero sin duda David también vivió momentos de temor. En el Salmo 56:3 lo leímos, en el día que temo, yo en ti confío. Vemos el desarrollo progresivo de nuestra fe, el que nos permite llegar al punto de la victoria. Durante los años de su formación, David tenía temor de Aquis, el rey de Gat. Pero más adelante,
Eso lo dice en el Salmo 34:1 y en 1 Samuel 21, el versículo 10 al 14. Y leemos más adelante en el Salmo 54:4. El Señor está con los que sostienen mi vida. Hoy, mujeres, es el día en el que tengamos la misma confianza que tenía David, en que el Señor vencerá a quienes nos odian. Nuestra confianza no debe estar en el hombre, porque vana es la ayuda de los hombres, dice el Salmo 60:11. Y aunque todas las naciones guerreras lucharon contra David en un momento u otro, él las venció en el nombre del Señor. Y usted puede volver a estudiarse, ir a los audios, al video del libro de 2 de Samuel, cómo el Señor preservó a David en todo lugar a donde fue y en toda batalla que debió enfrentar. Y vemos cómo en el versículo 14 hay una cita del canto de victoria y de triunfo de Éxodo capítulo 15. Había un sonido de júbilo en todo el campo por las victorias de David. Como Israel en la antigüedad, ellos habían obtenido la victoria no por sus propias fuerzas, sino porque, como dice el Salmo 44:3, la diestra de Jehová los había sostenido, los había ayudado. Más adelante leemos cómo David habla del castigo del Señor. Y algunas veces nos lleva hasta las puertas de la misma muerte, mujeres. Pero Dios, que tiene las llaves del infierno y las llaves de la muerte, no entregó a David para que pereciera. Cuando David pecó con Betsabé, el Señor lo corrigió y lo castigó severamente por su pecado. Tuvo que enfrentar las consecuencias del pecado, pero lo perdonó porque vio su corazón arrepentido genuinamente. Vio su corazón contrito y humillado. Y después el Señor hizo que David entrara por las puertas de la justicia y fuera partícipe de la justicia de Dios. David alababa a Dios por su bondad y porque había obtenido el favor del Altísimo para entrar por las puertas de justicia. ¿Hacia dónde? Hacia las bendiciones de Dios. Dios se había convertido en el Salvador de David. ¿Y sabes cuál es la buena noticia hoy, mujeres? Que si usted le abre su corazón, Él puede convertirse en el Salvador de tu vida también y entrar tu familia en la promesa de que tú y toda tu casa serán salvos. Vemos cómo a partir del versículo 22, este salvo se vuelve mesiánico. Jesús citó los versículos 22 y 23 en Mateo 21:42. Marcos 12 del 10 al 11 también tiene referidos a él. Cristo usó estos versículos para probar por medio de las escrituras que Él es la piedra que los edificadores del templo, los escribas y fariseos, rechazaban. Ahora Él se ha convertido en la piedra cabeza del ángulo. Y Pedro alude a estos versículos también en 1 de Pedro 2:7. El versículo 24 es un versículo que en lo personal todos los días lo declaro en mi oración de la mañana. Este es el día que hizo Jehová, por tanto nos gozaremos y nos alegraremos en él. Y debemos de repetir las palabras de este versículo cada día de nuestra vida. Y recordar, mujeres, sí, recordar todos los días que Él es el hacedor de cada día y que debemos gozarnos y que debemos de alegrarnos en Él, porque estamos disfrutando de una nueva misericordia, estamos disfrutando de su bondad. La oración de los santos debe ser que el Señor envíe prosperidad, como dice el versículo 25. Primero debemos de entender que el deseo del Señor es prosperar a su pueblo. Él quiere confiarnos sus riquezas para que podamos hacer avanzar su obra entre las naciones. Sin embargo,
Debemos de tener claro, mujeres, que Dios tiene sus tiempos para enviar prosperidad. Tenemos que atravesar el desierto y tenemos que atravesar los tiempos de escasez antes de experimentar sus bendiciones. ¿Para qué? Para poder ser buenas administradoras de la bendición que Él nos dé. El versículo 26 y 27 también son versículos mesiánicos. La multitud citó este versículo en Mateo 21:9, cuando Jesús hizo su entrada triunfal en Jerusalén. Bendito el que viene en el nombre de Jehová. Desde la casa de Jehová os bendecimos. Jehová es Dios y nos ha dado luz. Atad víctimas con cuerdas a los cuernos del altar. El versículo 27 habla de atar las víctimas del sacrificio del altar con cuerdas. Cuando hemos visto lo del sacrificio, es importante. Y ahora nosotras a nivel espiritual, cuando presentamos sacrificio delante del Señor, nuestra vida en sacrificio, cuando entregamos nuestra vida en ofrenda, es importante que lo atemos con cuerdas de amor, de gracia, de fortaleza y misericordia a Dios, para no retroceder ni romper nuestra promesa. Y ya llegando al final de este versículo, de este capítulo 118, vemos cómo al final David hace una declaración de que el Dios de Israel, el único y verdadero Dios, es su Dios. Y esta es una declaración para que nosotras la hagamos hoy. Nosotras también debemos alabar al Señor, también debemos exaltarlo y dar gloria a su incomparable nombre. Hoy es el día para que usted se levante y diga: yo alabo a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Y esta palabra hace eco en la introducción y nos lleva a alabar a Jehová por su bondad, su liberación y sobre todo por su misericordia para con los hijos de los hombres. Amén. Y es hermoso este capítulo 118. Vamos a leer el Salmo 119. Vamos a leer los primeros 16 versículos de este Salmo 119. Y en el próximo video daremos conclusión a este salmo. Este salmo tiene como título Excelencia de la ley de Dios. Este salmo es el poema más largo de salmos y el capítulo más largo de la Biblia. Es un poema acróstico donde cada una de las 22 estrofas comienza con una letra sucesiva del alfabeto hebreo. Y la primera palabra de cada línea en una estrofa comienza con una letra en particular. Esta técnica se observa solo en el texto hebreo. Vamos a notar que el nombre de la letra hebrea está impreso al comienzo de cada estrofa. El tema de celebrar la ley de Dios se evidencia en que el poeta utiliza 8 términos para designarla, los cuales aparecen en casi todos los versículos de este salmo. Así que vamos a empezar con excelencia de la ley de Dios. La primera letra es Alef. Bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. Bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan, pues no hacen iniquidad. Los que andan en sus caminos tú encargaste, que sean muy guardados tus mandamientos. Ojalá fuesen ordenados mis caminos para guardar tus estatutos. Entonces no sería yo avergonzado cuando atendiese a todos tus mandamientos. Te alabaré con rectitud de corazón cuando aprendiere tus estatutos, tus justos juicios. Tus estatutos guardaré, no me dejes enteramente. Bet.
Versículo 9. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Con todo mi corazón te he buscado. No me dejes desviarme de tus mandamientos. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Bendito tú, oh Jehová, enséñame tus estatutos. Con mis labios he contado todos los juicios de tu boca. Me he gozado en el camino de tus testimonios, más que toda riqueza. En tus mandamientos meditaré, consideraré tus caminos. Me regocijaré en tus estatutos, no me olvidaré de tus palabras. Amén. Bueno, vamos a comenzar con esos primeros 16 versículos y son 2 estrofas las que estamos leyendo hoy. Como les decía, este es el más extenso de todos. Es la palabra de Dios. Este salmo fue escrito por un sacerdote devoto que estaba dedicado a la palabra de Dios. Posiblemente sea posterior al exilio y el autor bien puede haber sido el mismísimo Esdras. Sin duda, es un salmo de introducción con los caminos de la piedad y la devoción a Dios. Fue un escrito en estilo, como les dije, acróstico alfabético. Hemos visto 2 letras, Aleph, y la segunda letra que vimos fue Bet. Este salmo está dispuesto en 22 estrofas según el número de las letras del alfabeto hebreo, y cada estrofa está compuesta por 8 versos, cada uno de los cuales está compuesto por 2 partes y comienza con la misma letra del alfabeto. Cada uno de los primeros 8 versos comienza con la letra Aleph y cada uno de los siguientes con la letra Bet. En el libro de Lamentaciones sigue una organización similar, pero los grupos están formados solo 3 versos cada uno que comienzan con la misma letra. Otros salmos acrósticos son el 25, el 37, el 111, el 112 y más adelante lo vamos a ver también en el Salmo 145. Lamentaciones capítulo 3 también sigue una organización en forma de acróstico. Vamos a ver que en cada versículo de este precioso salmo, con la excepción del versículo 122, se utiliza una de las siguientes 9 palabras para describir a la palabra y los caminos de Dios. Son palabras claves que encontramos. La primera es testimonios, que en hebreo es Edá, E-D-A tildada H, testimonio divino, Edut, E-D-U tildada T, que es testimonio, precepto, la ley como sinónimo de Torah. Otra palabra es mandamientos, que en hebreo es Pikkut, P-I-Q-Q-U tildada D, que significa mandato, principio, dirección, mandamiento que prescribe un curso de acción o de conducta, requerimiento respecto a la conducta moral. La tercera palabra es estatutos, que en hebreo es Hok, J-O-Q, significa ley u ordenanza establecida, límite definido. La siguiente palabra es ley, que en hebreo es Torah, T-O-R-A tildada H, ley o doctrina. La otra palabra es palabra, davar, D-A-B-A tildada R, que en hebreo significa discurso, declaración, promesa, ley o precepto. La vamos a encontrar como tu palabra, la palabra de verdad, tus palabras. Otra palabra que vamos a encontrar es caminos. Vamos a encontrar verdad,
juicios, que en hebreo es mishpat, M-I-S-H-P-A-T, que significa en hebreo un juicio, ley, estatuto, cuerpo de leyes. Por ejemplo, la ley de Moisés. Otra palabra que vamos a encontrar es justicia. Son palabras que las vamos a encontrar y en este Salmo 119, cada una de las 22 estrofas contiene alguna de estas palabras. Vamos a comenzar con la primera estrofa. Esta primera estrofa habla de las bienaventuranzas, de quienes son santos y guardan los mandamientos del Señor. Esta estrofa comienza con la misma palabra que el Salmo 101, bienaventurados. En hebreo es esher, S-H-E-R, un sustantivo que significa felicidad. Aquí los bienaventurados o felices se les describe con 6 frases paralelas. Los perfectos, sin defecto, caracterizados por la integridad, por los rectos de camino. Entonces, los perfectos de camino, los rectos, los que caminan en integridad, con una manera de vivir y de actuar intachable. Número 2, los que andan, que hace referencia al estilo de vida. Los que andan en la ley de Jehová. Número 3, los que guardan, que en hebreo es natzar, N-A-T-S-A-R, aquellos que vigilan cuidadosamente, que cumplen sus testimonios. Número 4, los que buscan, los que escudriñan, los que practican, los que consultan, los que van a buscar respuesta o ayuda con todo el corazón. Número 5, los que no hacen iniquidad. Y número 6, los que andan en sus caminos. Con la breve descripción del hombre singular, justo y ejemplar en el Salmo 1, estos pocos versículos del 1 al 8 nos proporcionan una imagen de aquellos, en plural, que son bienaventurados. El salmista lamenta no haber podido vivir perfectamente según la ley de Dios. Vemos cómo estos versículos contienen la clave del propósito y del contenido del Salmo 119, que es una exhortación a guardar la ley de Dios. Quienes andan en los caminos del Señor son bendecidos por Él. El salmista nos presenta un ejemplo para seguir y para emular, mujeres. ¿Cómo podemos experimentar la voz de Dios? Bueno, si mantenemos perfecto nuestro camino, si andamos en la ley de Dios, si guardamos los testimonios del Señor, si buscamos al Señor con todo nuestro corazón. No debemos andar con los malos porque ellos nos van a dañar el corazón. Debemos deleitarnos en la ley de Dios porque si su palabra no es una delicia para nosotras, no la guardaremos. Otra importante verdad es que nuestra vida de oración debe estar orientada a buscar la revelación del Señor en su palabra. Si hacemos lo que nos dicen estos versículos, vamos a estar a salvo de la iniquidad, de caer en el pecado. Nuestro deseo debe ser que el Señor nos purifique de toda iniquidad, de toda mentira, de todo engaño. El fruto de ser purificadas es que seremos alimentadas por el Señor y nadie podrá atemorizarnos. Debemos ser muy claras con respecto al hecho de que la ley de Dios, mujeres, no es optativa. No es optativa para ninguna de sus hijas. Esta expresión de muy guardados significa guardados por completo en su totalidad. Debemos de guardar, no a medias, no solo los que nos convienen, no, todos sus mandamientos y todos sus estatutos. Recordemos a Saúl,
Él solo hizo parte de la voluntad de Dios. Destruyó a los amalecitas, pero conservó con vida a su rey Agag. Y esta obediencia parcial para Dios fue desobediencia. Por eso tenemos que cumplir los preceptos de Dios en su totalidad. Siempre hay una lucha en nuestros corazones entre la vieja naturaleza que anhela andar en forma independiente, que desea andar en los caminos de los hombres, y la nueva naturaleza de Cristo que no puede pecar. Por eso necesitamos orar y por eso necesitamos venir como venía el salmista, con sinceridad. Que Dios ordene nuestros pasos para poder guardar sus estatutos. Debemos pedir al Señor que ponga en nosotras un corazón decidido a guardar sus mandamientos, como el Señor le dijo a Moisés en Deuteronomio 5:29. Muchos solemos cumplir algunas de las leyes de Dios. Ignoramos, nos excusamos si nos falta por cumplir algo. Pero este es un llamado a cumplirlas todas. En los últimos años, la Iglesia de Cristo ha tomado clara conciencia de la necesidad de alabar a Dios, tanto dentro de los templos, pero también de forma individual en el hogar. Pero hemos dejado de lado el hecho de que hay una necesidad de adorar al Señor con un corazón recto. Aquí el salmista dice que alabará a Dios con rectitud de corazón. Y debemos de recordar que Dios no acepta cualquier adoración. Mateo 15:9 dice que solo acepta la adoración de quienes lo adoran con un corazón puro y con un corazón recto. En esta primera estrofa el salmista concluye que se ha decidido a guardar los estatutos de Dios y que ruega para que el Señor no lo abandone. Y ese debe ser nuestro clamor hoy, que el Señor no nos deje. Así como el salmista lamenta no haber podido vivir perfectamente según la ley de Dios. Ese fracaso le trajo vergüenza o le trajo desgracia y la impresión de sentirse abandonado por el Señor. Pero él le pide al Señor que no lo deje. No sé cómo ha sido tu vida hasta este momento, si ha estado llena de altibajos, si ha estado llena de fracasos en el sentido de poder caminar en rectitud. Pero hoy es un día en el que usted le puede decir al Señor: Señor, endereza mis pasos. No me abandones, no me dejes. No me dejes. Hoy me decido a guardar tus estatutos. Hoy me decido a alabarte con rectitud de corazón. Hoy es el día de cambiar nuestro camino y de volvernos al Señor genuinamente. Vemos a partir del versículo 9 que empieza la segunda estrofa, Bet, y comienza con una pregunta muy importante. ¿Cómo podemos limpiar nuestro camino? Y el salmista plantea esta pregunta refiriéndose a sí mismo tal vez como el joven, y luego la responde. Y esta pregunta es tan crucial para la generación de hoy como siempre lo ha sido. Y la respuesta continúa siendo demasiado relevante. ¿Cuál es la respuesta? Guardando la palabra de Dios. La clave es guardar su palabra en nuestros corazones. En otras palabras, mujeres, debemos de permitir que Dios escriba sus leyes en las tablas de carne de nuestro corazón.
guardar puro el camino. Y esto requiere aprender y obedecer lo que Dios dice. Es significativo que el salmista responda hablándole directamente al Señor, lo que demuestra que reconoce que el Dios viviente le habla con autoridad al pueblo a través de su palabra. Y aunque afirma que ha buscado al Señor con todo su ser, reconoce que su tendencia a desviarse del camino correcto Nuestros corazones, mujeres, se purifican por medio de la obediencia a la palabra de Dios. En 1 de Pedro 1:22, Pedro dice: habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amados unos a otros entrañablemente de corazón puro. La obediencia a la palabra purifica nuestros corazones y nuestra alma. El salmista ruega a Dios que no le permita desviarse de sus mandamientos. La verdad es que somos guardadas por el poder de Dios mediante la fe. Ninguna de nosotras puede guardarse a sí misma en los caminos de Dios. Es solo por la gracia de Dios que podemos permanecer fieles a Él. Solo por la gracia de Dios. Vemos como una de las características de esta vida es que necesitamos maestros. La enseñanza es la profesión más numerosa del mundo. El maestro supremo es el Señor y debemos de sentarnos, mujeres, a los pies del maestro para que Él nos enseñe los estatutos. En la medida que testificamos fielmente de los juicios de Dios, recibimos fortaleza para las batallas de la vida. El salmista se deleita en la palabra de Dios, como los mundanos en sus riquezas temporales. Es obvio, el escritor era un hombre rico, porque si hubiera sido pobre no habría podido decir eso. Meditar en la palabra de Dios nutre al hombre interior. Andar en los caminos del Señor limpia nuestras almas, mujeres. Cuando nos regocijamos en la palabra de Dios, deleitamos el corazón de Dios, como cuando nos comprometemos a recordar las sagradas escrituras en todo momento. Tenemos que memorizar la palabra de Dios. En silenciosa reflexión con uno mismo o en voz alta con otros, debemos considerarla, examinarla, atenderla, prestar atención a lo que Dios ha dicho y lo que Dios ha hecho. Y para enfatizar esto de aprender a guardar la palabra de Dios, vemos cómo esta sección del poema termina con una promesa, no solo de recordarla, sino de deleitarse en ella. El amor de Dios se expresa en la obediencia a su palabra, en vocabulario, acciones y actitudes, mujeres. Bueno, qué hermoso este salmo que hemos comenzado a leer, el Salmo 119. En nuestro próximo tiempo vamos a continuar leyéndolo. Son 22 estrofas. Llevamos 2 estrofas el día de hoy. Espero sus comentarios. Espero que Dios está hablando su corazón. Amemos la palabra de Dios. Abracemos la palabra de Dios. Pero por sobre todo, que nuestras acciones sean según la palabra de Dios. Las bendigo en el nombre de Jesús.